Ok, a ver, primero que nada, ¿tienen dudas de la tarea? Tenía de la... Tenía de la... Ajá. De las 5. De las 5. Ah, de las 5. Bueno, A es ver. que... Bueno, es que... Ajá. ¿Qué? Cuando la... O sea, cuando lo Cuando hice... la... O sea, cuando lo hice... Me dio 0. Entonces yo Me dio digo 0. que... Entonces yo digo que... A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en ese problema? Dice, un importador de café brasileño estima que los consumidores compraron aproximadamente Q de P, kilogramos de café por semana. El precio, pues, es P, está dado en dólares. Y se estima que en T semanas el precio de ese café va a estar dado por la función P de T. Después, en el primer inciso, nos piden expresar la demanda semanal como una función de T. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el inciso A? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer en el inciso A? Eh, ¿No? ¿Nadie? Sería, o sea, combinar las Sería, ecuaciones. O sea, combinar las ecuaciones. combinar las ecuaciones, ¿de qué manera? A ver, alguien más. ¿Cómo hay que combinar esas ecuaciones? Mediante una composición. Mediante una composición. Exacto, ¿no? Porque nos dice que expresemos la demanda. Entonces, eso quiere decir que la demanda, ¿qué va a ser? Cuando te dicen expresa el costo, pues quiere decir que tu función se va a llamar costo, ¿no? Entonces, si dice expresa la demanda, pues tu función va a ser ¿quién? La demanda. La demanda. Exacto, ¿no? Esta es la demanda. Y luego dice en función del tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? UDT. UDT. Exactamente. ¿Todos se acuerdan de eso? Significa que es esta función. Y en función de quién te dices la variable. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces pues ahí tienen que hacer la composición de estas dos funciones de tal manera que al final les quede algo de esta forma, ¿no? Ya, ¿qué composición tienen que hacer? Pues ya, eso es trabajo de ustedes. Pero eso es en esencia lo que hay que hacer y pues se parece muchísimo al ejemplo que vimos aquí en clase. Acuérdense que de todos modos nada más hay dos opciones, ¿no? Componer Q bolita P o P bolita Q, ¿no? Nada más hay estas dos opciones. Y pues ya ustedes analizan cuál tiene que ser. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que hay que hacer en el primer inciso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Para todos queda claro? Sí. Ok, Sí. después el inciso B dice, ¿cuántos kilogramos de café comprarán los consumidores al importador dentro de 10 semanas? Y pues eso está muy fácil, ¿no? O sea, nada más tienen que hacer ahí una sustitución. ¿Alguna duda del inciso B? No. No. Ok. Y luego el C. ¿Cuándo va a alcanzar los 30.375 kilogramos? Pues igual tiene que hacer una sustitución, ¿no?
¿Sí queda claro igual cómo hacer el inciso C? Y entonces el chico que preguntó, ¿sí te quedó claro cómo vas a, o sea, si se resolvió tu duda o no se resolvió? Sí, 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 sí. Bueno, si no, pues me mandas Sí, correo. sí, 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 sí. ¿Tienen otra duda? Sí. No, creo que no. No, creo que no. Bueno, entonces si no tienen dudas, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de sucesiones. Y pues ahí les puse la definición. Una sucesión, también llamada secuencia, es una función cuyo dominio son los números enteros positivos. Ajá. O sea, no. Es decir, digamos que mi función pues se llama f y entonces va de los enteros positivos. ¿Sí se acuerdan que con esa z representábamos a los enteros? Sí, Sí, sí. sí. ¿Y cuáles son los Sí, sí. enteros positivos? Bueno, no me los digan todos porque nunca van a acabar, pero ¿cuáles son? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Lo de la derecha? ¿Lo de la Dos, derecha? Ajá, los de la derecha. Pero entonces, por dos, ejemplo, a ver, 2.5 también entra ahí. No, No, no. no. No, entonces, ¿cuáles son? el 1, 2, 3 infinito. Son El 1, todos, 2, 3 infinito. Exactamente. son todos, 1, 2, 3, todos 4, con los que bla, se bla, pueden bla, contar. bla, bla, ¿no? Todos con los que se pueden contar. ¿Sí? ¿Sí queda claro cuáles son los enteros positivos? Sí, Y sí, luego van a dar otro conjunto que normalmente pues van a ser los reales. Ajá. Y entonces lo que hace esa función es que a cada entero positivo me lo está mandando a otro número, ¿no? O sea, aquí tengo el 1, el 2, el 3 y entonces me los está mandando a otro, pero solamente a esos, ajá. O sea, el 2.5 no entra, tampoco el pi, tampoco no, esos no entran, solamente los enteros positivos. Y los números en el contradominio, o sea, los elementos a los que va a dar, bueno, se llaman elementos de la sucesión, ajá. Es decir, f de 1 pues es igual a un A1, ¿no? No sé qué le haga la función, pero me va a dar un número A1. Luego f de 2 me va a dar A2, f de 3 me va a dar A3, f de 4 A4, f de 5 A5 y en general f de n me va a dar a n, ¿no? Donde n, pues cualquier entero positivo, ¿de acuerdo? Y todos esos a aún se les llaman términos de la sucesión. Y pues la sucesión se ve como un conjunto de elementos ordenados. Ajá. También la podemos denotar así. A1, A2, A3, etcétera. ¿Sí? También tenemos abajo esas notaciones. F de n igual a una fórmula, o sea, igualito que cuando escribimos una función, ¿no? F de n igual a 2n, por ejemplo. O con esta otra notación, que significa que es AN y N va desde 1 hasta infinito. Ajá, o sea, solamente es una notación. Y del lado derecho, pues igual van a poner la fórmula, ¿no? ¿Hasta ahí queda claro lo que hace la sucesión? sí, ¿Para todos? sí. Ok. Entonces solamente es una función que solamente va a evaluar a los enteros positivos. 1, 2, 3, bla, bla, bla. Ahora, en función del número de elementos que tenga, pues las sucesiones pueden ser finitas o infinitas, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, ya se acabó. Y esa pues es finita, ¿no? ¿Y cuántos elementos tiene? 4. 4, ¿no? ¿Quién es A1? 1, Acuérdense que A1 representa el primer elemento. 1, 1, ¿no? Y A2, 2.
Ajá, 2. ya 3, 3, A4, 4, ¿sí? Y ya, hasta ahí se acaba. Vamos a escribirlo. Ahora, la del lado derecho me dice que es la sucesión, sus elementos se llaman AN, va desde 1 hasta infinito, y la fórmula es N. O sea, quiere decir que cada AN lo voy a mandar a N. Eso quiere decir que A1, ¿quién es? 1. 1, exacto. ¿No? Nada más sustituimos, igualito que en una función. A2, A3, ¿quién es A3? 3, ¿no? 3, 3. Pero esta sí se sigue hasta infinito. Ajá. A Tres, diferencia de la del lado izquierdo, que solamente tenía 4 elementos, la del lado derecho es infinita. Esa sí se sigue, ¿de acuerdo? Entonces, A de 80,000 va a ser 80,000, A de 1,000,000, y así. Ahora, también tenemos otras características de las sucesiones. Puede ser creciente, y eso es que cada término es mayor que su anterior, ¿no? Por eso es creciente, pues va aumentando, ¿no? Siempre el que sigue va a ser más grande. O decreciente, al revés, que va a ir disminuyendo. Entonces, cada uno de los términos va a ser menor que el de antes, ¿no? Porque van bajando. También puede ser constante, que quiere decir que pues todos los términos son iguales, ¿no? Por ejemplo, bueno, todos son constantes, ¿no? O alternada, y eso quiere decir que cada signo, cada elemento tiene el signo contrario al anterior. Es decir, si tenemos uno positivo, entonces el que sigue va a ser negativo. Y si tenemos uno negativo, el que sigue va a ser positivo. Ajá. Siempre se va a ir alternando. Vamos a escribir ejemplos. De una creciente, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una sucesión infinita creciente? 2, 4, 6, 8 al infinito. 2, 4, 6, 8 Exactamente. al 2, infinito. 4, 6, 8, bla, bla, bla. Aquí hay que poner puntos suspensivos para indicar que continúa, ajá, que es infinita. Entonces, esa es una sucesión infinita creciente. Ahora, una infinita decreciente. 3, 1, menos 1, menos 3. 3, 1, menos 1, menos 3. Y Exacto. 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, etcétera. ¿Sí? ¿Sí la ven todos? Sí. Ahora, una Sí. constante. ¿Cómo sería una constante? que se repite el mismo. Por ejemplo, 5, 5, que se repite el mismo. Por ejemplo, 5, 5, 5. Exactamente, ¿no? Puros 5. Y una alternada. Podría ser más 2, menos 4, más 6, menos 8. Podría ser más 2, menos 4, más 6, menos 8. Ajá. Más 2, menos 4, más 6, menos 8, etcétera, ¿no? O una más sencilla. 1 menos 1, 1 menos 1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y pues también queda claro que obviamente si una sucesión es, o sea, de un tipo, o sea, ya sea creciente, creciente, constante o alternada, pues obviamente va a ser de uno, ¿no? O sea, no puede ser creciente y decreciente al mismo tiempo, o creciente y constante, o creciente y alternada. Ajá. Siempre solamente va a ser uno de esos o ninguno, ¿no? También puede ser que nuestra sucesión esté muy rara y no cumpla nada de esos criterios. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, El sí. primer ejemplo. Nos pide que calculemos los primeros 4 términos de la sucesión, cuyo enésimo término es an igual a menos 1 a la n entre 2n. ¿Ok? Eso quiere decir que pues esta es nuestra fórmula, ¿no? Y entonces vamos a calcular el primero, o sea, a1. ¿Cómo? Pues simplemente sustituimos, ¿no? Menos 1 a la 1 entre 2 por 1. Arriba nos queda menos 1, abajo 2,
Y pues eso es menos 1/2. Bueno, si lo quieren en decimal, menos 0.5. ¿De acuerdo? Ustedes van a calcular 2, 3 y 4. Tienen 3 minutos. ¿Ya quedó? Ya. Ya. ¿Cuánto te dio el segundo término? Me dio 0.25. Me dio El 0.25. tercero, Menos 0.16. Menos 0.16. el cuarto. 0.12. 0.12. ¿Alguien le dio otra cosa diferente? No, No, no. no. Ok. ¿Y alguien tiene dudas? O sea, ¿quieren ver las cuentas? ¿O queda claro cómo se hace? Queda claro. Queda claro. Ok. Y a ver, esta sucesión, ¿de qué tipo es? Alternada. Alternada, Alternada. exactamente, ¿no? Porque pues va cambiando signos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un tipo especial de sucesiones que son las aritméticas. Una sucesión es aritmética cuando para obtener el siguiente término es un número constante y ese número se llama diferencia. Lo denotamos por D. Eso quiere decir que a n más 1 va a ser igual a n más d, o sea, el anterior más d. ¿Sí? Por ejemplo, acá arriba ya me habían dicho una aritmética, ¿no? Bueno, de hecho, dos aritméticas. ¿Cuáles? De los 5 ejemplos que están aquí, ¿cuáles son aritméticas? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La 1. La 1, ¿por La qué? 1. Porque se van sumando de 2 en 2. Porque se Exacto. van La sumando de 1 va 2 en 2. sumando de 2 en 2. ¿Cuál otra también es aritmética? ¿Cuál? A ver, piensen en la 2. En la 2, ¿qué hacen para obtener el siguiente término?
Restar 2. Restar menos 2. Restar Restar 2. Restar dos, menos 2. ajá, o sumar menos 2, ¿no? Entonces, esa también es aritmética, ¿sí? Solamente que en la primera la diferencia es positiva y en la segunda la diferencia es negativa, pero también es aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que, ¿cómo es de qué forma tiene? El A1, pues ese hay que darlo, ¿no? O sea, hay que decir en dónde empiezo. Y después el A2, pues se ve como A1 más D, y el A3 como A2 más D, A3 más D y así, ¿no? El anterior más D. Eso quiere decir que la diferencia la obtenemos pues de restar, ¿no? Cualesquiera dos que estén seguiditos y obtengo la diferencia, ¿no? Eso sí se ve claro, porque así se obtiene la diferencia. Sí. Sí, Pero ¿de dónde sale la D? Sí. sí. Pero ¿de dónde sale La D tú la D? das, o sea, tú para definir una sucesión aritmética, tú tienes que dar el primer término, que es de donde vas a empezar, y D, que es el número que vas a sumar. O sea, tú tienes que, si yo empiezo aquí y le voy a ir sumando tanto, esos los vas a definir tú, o bueno, el problema o la situación, pero eso se tienen que dar. Ujú. ¿Sí quedó claro? Bueno, espero que sí. Y así es como vamos a obtener la diferencia. Después, el término general, o sea, la fórmula con AN, se le llama término general. Y esa es A1 más D por N menos 1. ¿Por qué? Porque yo, o sea, para obtener el que sigue, siempre le estoy sumando D, ¿no? Y entonces eso quiere decir, por ejemplo, aquí, en el A3, yo tengo A2 más D, ¿no? Pero A2, ¿quién es? Es esto, es A1 más D. Y luego más D, pues aquí está, ¿no? Y entonces si yo junto esas dos Ds, yo tengo A1 más 2D. Y estoy en el A3. Es decir, esto es A1 más 3 menos 1 por D. ¿Sí? Ahora, el que sigue, tengo A3 más D. Pero A3, ya dijimos que era esto de acá, que es A1 más 3 menos 1 por D. O sea, 2D. Y luego más D. O sea, A1 más 3D. Estoy en el 4. Entonces es 4 menos 1 por D. Y así, ajá. O sea, lo que estamos haciendo es que como vamos sumando D y D y D cada vez, entonces para obtener el primero, pues sumo una, bueno, el segundo, pues sumo una D. Para obtener el tercero, tuve que sumar 2 Ds. Para obtener el cuarto, tuve que sumar 3 Ds. Y así, sucesivamente. ¿Sí se entiende eso? ¿O no se entiende? Ok, ¿para todos queda claro eso? Sí, Bueno, y entonces por eso nuestro término general es ese, es el primero más n menos un des, porque son todas las des que tuve que sumar para llegar hasta ese, ¿de acuerdo? Y así de esta manera con el término general nos sirve para pues ya poder obtener el elemento que sea sin tener que estar sumando, ¿no? De una en una. Y después tenemos la suma de los n primeros términos, ¿no? Porque pues mi sucesión es infinita. Y entonces yo les digo, a ver, sumen de esta sucesión los 50 primeros términos. Pues pueden hacerlo a mano, así como 1 más 1 más 1 más 1 más 1, o usar esta fórmula que está aquí. Es n por a1 más an entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, observaciones. Una sucesión aritmética va a ser decreciente si mi diferencia es negativa. ¿Por qué? Pues porque yo empiezo aquí, ¿no? En el A1, el que sea. Y como mi diferencia es negativa, quiere decir que realmente lo que estoy haciendo es restando cada vez, ¿no? Entonces resto, 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 resto. Y así es como voy obteniendo en AN. Y entonces, por lo tanto, pues mis elementos cada vez van a ser más pequeños y va a ser decreciente. Ahora es creciente cuando es positiva, pues por lo mismo, ¿no? Empiezo en algún punto y como es positiva, pues voy aumentando. Y entonces también mis elementos cada vez van a ser más grandes.
Entonces va a ser constante si D es 0. ¿Por qué? Pues porque no estoy sumando nada, ¿no? Me estoy quedando aquí y otra vez aquí y otra vez aquí y otra vez aquí. ¿Sí quedan claras esas observaciones? Sí. Sí. Ahora, en algún punto con alguna diferencia voy a tener una sucesión que sea alternada. Sí, no y por qué. ¿No? A ver, piensen. Si fuera alternada, o sea, quiere decir que yo empiezo aquí en el A1 y entonces voy para adelante y voy para atrás. Y voy para adelante y voy para atrás. Y voy para adelante y voy para atrás y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso es posible porque mi D nunca cambia, ¿no? Entonces es posible que con una D yo haga eso para adelante, para atrás y para adelante y para atrás cada vez que sumo el mismo número. Sí. ¿Sí es posible? Sí. A ver, denme un ejemplo. En el ejemplo de arriba había uno. En el ejemplo de arriba había En uno. el ejemplo de arriba. O sea, si es negativo ¿Aquí? y está elevado al cuadrado, se podría. O sea, si es negativo y está elevado al cuadrado, se podría. Pero eso no es una sucesión aritmética, ¿o sí? Porque para que se vea una, No. o sea, porque este de aquí es el término No. general, ¿no? Y mi término general de una sucesión aritmética se ve así, como ese, a fuerza. Por ejemplo, a n igual a 7 más 2 por n menos 1, ¿no? Ahí nada más sustituí 7 y 2, ¿por qué? Porque me parecieron bien, pero así es como se tiene que ver, ¿no? Y entonces así se ve. Para empezar tengo una potencia, ¿no? Y tengo una división. Entonces eso no es aritmético, ¿no? Porque además si fuera aritmético, quiere decir que de aquí para acá sumé un número y de aquí para acá sumé el mismo número y de aquí para acá el mismo número. La diferencia entre el menos 0.5 y el 0.25 son 0.75, ¿no? Y luego de 0.25 a 0.16 hay menos 41. Y luego de menos 0.16 a 0.12 hay 0.28. Y entonces ese es el mismo número, el que estoy sumando para obtener el que sigue. No. No, 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 no. 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 Entonces no No, es no, no, no. aritmética, ¿no? Esta sucesión no es aritmética y pues no vale como ejemplo. Entonces, regresando a mi pregunta, ¿puede haber alguna sucesión aritmética que sea alternada? No. 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 Ujú. ¿Y por qué no? Porque siempre estoy sumando lo mismo, ¿no? Y ya descarté aquí, porque mi D nada más puede ser de tres maneras. Como es un número real, o es positiva, o es negativa, o es cero. No tiene otras opciones. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Y entonces, si Sí, es sí. negativa, ya vimos que es decreciente, porque voy disminuyendo. Si es positiva, pues tiene que crecer, ¿no? Porque cada vez suma algo más grande. Y si es cero, pues es constante. Y ya se me acabaron las opciones, ¿no? Entonces nunca puede ser alternada. ¿Sí queda claro eso? Que nunca va a ser alternada una sucesión aritmética. Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Entonces aquí tengo tres ejemplos y me piden calcular los tres siguientes términos y la diferencia. En el inciso A, ¿cuál es la diferencia? De 2. De 2. 2. De 2. De 2. Y entonces, ¿qué término sigue después del 5? 7. 7. 7. 9. 9. ¿Qué más? 9. 11. Y 11. 11. 11. Ese sí. El siguiente, ¿cuál es la diferencia? Menos 3.
3. Menos 3. Menos 3 3. o menos 3. Menos 3. Menos tres. 3, ¿no? Porque va Menos disminuyendo. 3. 3. Y entonces, ¿qué término 0. sigue? 0. 0. Menos 3. Menos Menos 3 y 6. menos 6. Menos 3. Y menos 6. Exacto. Y en la última, ¿cuál es la diferencia? Esa ya no se ve tan claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo calculábamos la diferencia? Hay que restar el segundo término por el primero. Hay que restar el Ajá, segundo término podemos por el restar primero. estos dos o podemos restar estos dos, ¿no? Los que queramos que sean consecutivos. ¿Cuáles quieren restar, el 2 y el 1 o el 3 y el 2? El 3 y el 2 es más fácil. 2. Exacto, El ¿no? 3 y el Porque 2 es como más son fácil. fracciones, pues estos tienen el mismo denominador, ¿no? Y entonces 7 sextos menos 5 sextos, 2 sextos, y eso es un tercio. Y esta de aquí es la diferencia. Ujú. Y entonces, ¿qué término sigue después de 7 sextos? ¿9 sextos? 9 ¿9 sextos, ¿no? sextos? Ujú. 9 sextos, pues es 3 medios. Luego, ¿qué sigue? 11 sextos. Ujú. 11 sextos. Y después, 13 sextos. ujú. Y 13 así, sextos. ¿no? Para todos quedó claro cómo sacar la diferencia cuando no se ve tan claro y después cómo sacar los términos. Sí, ¿Sí? Ok. sí. Ahora este ejemplo nos pide encontrar el 11º término de la asociación aritmética cuyo primer término es 3 y la diferencia es menos 2. Eso quiere decir que A1 es 3 y D es menos 2 y me pide encontrar a 11, el 11º. Ujú. ¿Cómo le hago para encontrar a 11? ¿Qué fórmula me va a servir? La que es el primer La término diferencia. diferencia multiplicado por el término que tenemos que saber La menos que es 1. el primer La término. diferencia. Exacto, el término general, Multiplicado ¿no? por La el fórmula de término término que general tenemos es que la que saber voy a menos usar. 1. Nada más que sustituyendo en lugar de n, ¿quién? 11. 11. 11. Ajá, que es el que quiero encontrar, ¿no? 11. 11. Y entonces tenemos que A11 es igual a A1 más 11 menos 1, ¿sí? O sea, 3 más menos 2 por 10, ¿no? 3 menos 20 menos 17. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ahora, el primer término de esta asociación es 4, el noveno es 20 y nos piden encontrar el término A75. Nos dicen que A1 es 4 y que A9 es 20 y me piden encontrar A75. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Primero tendremos que encontrar la diferencia. Exacto, ¿no? Porque para encontrar A75, pues yo voy a utilizar la fórmula del término general, pero esa fórmula, pues es A75 igual a A1 más D por 75 menos 1. Pero yo no conozco D, entonces primero tengo que encontrar D. ¿Y cómo la voy a encontrar? Despejando. Sustituir y despejando. Despejar qué cosa.
O sea, de aquí. Sí. ¿Es con la primera fórmula de arriba? No. No. Porque la primera fórmula nos dice que D es igual a n más 1 menos AN, ¿no? Entonces yo necesito dos consecutivos. Por ejemplo, necesito el 1 y el 2, o el 8 y el 9, el 9 y el 10, pero yo no tengo consecutivos, solamente tengo el 1 y el 9, y pues esos no son, no. Y eso de despejar aquí no me va a servir porque este yo no lo conozco, y este tampoco lo conozco. Tengo dos incógnitas y una ecuación. Eso no lo puedo resolver. Acuérdense que para resolver necesitan el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Como ahí tienen dos, necesitarían dos ecuaciones, pero nada más tenemos una. Entonces, ¿de dónde voy a sacar mi diferencia? Yo tengo cuánto vale A9, ¿no? ¿Y cuál, en término general, cuál es la fórmula de A9? A9 es igual a ¿quién? A 8 más D más N menos 1. A8 más D, sí. Pero en término general, ¿cuál es la fórmula? Ya, 4 más D multiplicado por 8, ¿no? A1, ajá, más D por 9 menos 1, ¿no? ¿Quién es A9? 20. 20. 20. ¿Y A1? 4. 4. 4. Más 8D. Y en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? Una sola. Entonces ahí sí puedo despejar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues 20 menos 4 igual a 8D. 20 menos 4, 16, entre 8, ¿no? Y ya obtuve mi diferencia. ¿Sí quedó claro cómo le hice? Siempre que tengan dos términos, el primero y un término cualquiera, usen la fórmula de término general para obtener la diferencia. Ajá. Si tienen dos términos que no sea el primero, sino, no sé, que tuvieran el segundo y el tercero, también se puede. Ahorita vemos cómo. Pero cuando tienen el primero y cualquiera, término general y así obtienen la diferencia. Y ya con eso, pues yo ya puedo obtener a 75, ¿no? A 75, ¿cuánto sería? Cuatro más 2, paréntesis 75, menos 1. Exacto. O sea, 4 más 2 por 74. Y bueno, ya si hacen las cuentas, esto es 152. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. ¿Sí quedó claro cómo hicimos este? Sí. Sí. Ok, pero eso es si les dan el primero y cualquiera. Ahora, ¿qué pasa si les dan dos que no sea el primero? Por ejemplo, en esta misma sucesión, A2 es 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ok. Porque lo único que hice pues fue sumarle, ¿no? La diferencia al primero. Entonces, ¿qué pasa si les hubieran dado A2 y A9 igual a 20? Y tienen que obtener la diferencia. Pues lo que hacen es término general, pero dos veces, ¿no? Término general de A2 es A1 más D por 2 menos 1. Término general de A9 es A1 más D por 9 menos 1, ¿no? Esta de acá es A2 más A1 más D. Esta de acá es A9 igual a A1 más 8D. ¿Hasta ahí queda claro eso? Sí. Después
sustituyen cuánto vale a 2 y cuánto vale a 9. 6 es igual a 1 más D y 20 es igual a 1 más 8D. Y arman un sistema de ecuaciones con esas dos. Ah, no, estos son igual. A 1 más D y 20 a 1 más 8. Y ahora sí tienen dos ecuaciones, dos incógnitas. Eso sí lo pueden resolver, ¿de acuerdo? Y resolverían ese sistema y sacarían tanto A1 como la diferencia. ¿Quedó claro? ¿Quieren resolver el sistema o no? Sí, sí, sí. ¿Sí lo resolvemos? Sí, sí, por favor. ¿Qué método quieren usar? Igualación. Igual. Ok. Y entonces para hacer igualación, ¿qué tengo que hacer? Podemos igualar a 1. Exacto, ¿no? Despejamos a uno de los dos. Del primero a 1 me queda 6 menos D. Y del segundo me queda 20 menos 8D. Igual, 6 menos D, 20 menos 8D. Y resuelvo, ¿no? Voy a pasar este para allá y el 6 para acá. Y entonces me va a quedar 7D igual a 14. ¿Sí? Lo único que hice fue pasarlos y hacer las cuentas. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y pues ya nada más despejamos, ¿no? 14 entre 7, y pues esos dos, y ya obtuve el primer resultado. Y después, ¿cómo obtengo a 1? Sustituyendo el 2 en alguna ecuación. Exacto, ¿no? En la primera, que está más sencilla. 6 menos 2, 4. Y pues sí nos dio, ¿no? Entonces queda claro cómo obtener la diferencia, ya sea que nos den el primero y cualquiera, o dos cualesquiera. Sí, sí. Muy bien. Ahora, siguiente ejemplo. Aquí nos pide encontrar la suma de los primeros 10 términos de una sucesión con primer término 2 y diferencia 4. A1, 2, de 4 y nos pide encontrar S de 10. O sea, la suma de los 10 primeros términos. La fórmula de la suma, acuérdense que era Sn es igual a n por A1 más AN entre 2. ¿Ok? Y pues ya lo único que hay que hacer es sustituir, ¿no? Entonces tienen 2 minutos para decirme cuánto vale esa suma. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Sí o no?
Sí, sí. Es 60, ¿no? 60. Me dio lo ¿Alguien le dio otra cosa? mismo. ¿Alguien más le dio otra cosa? Ok. ¿Quieren checar las cuentas? Bueno, más bien vamos a checar las cuentas, ¿no? ¿Cómo le hacen para obtener la suma? Porque necesitan n, que ese ya se los dan, necesitan a 1, también ya se los dan, y necesitan a n. ¿Ese lo tienen o lo tienen que calcular? Porque, a ver, o sea, si nosotros sustituimos aquí, nos dice que S de 10 va a ser igual a 10, que es n, por A1 más A10 entre 2, ¿no? O sea, 10, A1 es 2, más A10, que ese no lo conozco, entre 2. Y entonces eso significa que necesito A10. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Todos hicieron ese análisis? Sí. 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 Y entonces A10, ¿quién es? Es A1 más 9D. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. 2 más 9 por 4. ¿Cuánto es eso? ¿30? No. 38. 44. 38. 38. 9 por 4, 36. Más 2, 38. Y ya ahora sí puedo sustituir. S de 10 es 10 por 2 más 38 entre 2. O sea, 10, 2 más 38, 40 entre 2. Arriba, ¿cuánto me da? 400. Y abajo, 2. ¿Y cuánto es 400 entre 2? 200. Y esta es la suma. ¿Y entonces qué pasó? ¿En qué se equivocaron? En sustituir a n como 10. Pues sí. Si no, AN es el término enésimo. En este caso, el término número 10. No es 10. Ajá. Puede coincidir que eso suceda, pero generalmente no es el número que dice ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro para todos cómo se tiene que hacer? Sí, quedó más. Sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces, a ver, el siguiente ejemplo dice, encuentra la suma de los primeros 91 términos de la siguiente sucesión, ¿no? Entonces tienen que encontrar ese 91, ¿de acuerdo? Acuérdense que para encontrar cualquier suma enésima necesitan el primer término y el término enésimo. Ajá. O sea que para encontrar ese 91, ¿qué van a necesitar? ¿Cuáles dos términos? El primer término y el 91. Exacto. Necesitan este y necesitan este. ¿Sí? El 1, pues ahí ya se los dieron, ¿no? Y el A91, pues no. Entonces tienen, ¿qué serán? 3 minutos, ¿de acuerdo? Ahora sí hagan bien sus cuentas y calculan la suma.
¿Ya quedó? Ya casi. Ok. ¿Ya está? Ya. ¿Cuánto les dio? La suma a mí me dio 2.362.5. Bueno, con 6 doceavos. 2.362.5. ¿Y a alguien más le dio otra cosa? A mí me salió 2.771.70. ¿Alguien más? Vamos a checar las cuentas. A ver. A1 ya lo tenían y A91, ¿cuál es su fórmula? Un cuarto más 90 por 4/6. Un cuarto más 90 por 4/6. Sería 4/12, ¿no? Ah, bueno, es que yo lo simplifico. Pero no sería 4/6, sería 2/6. Exactamente. ¿No? Ay, sí. Exacto. Un tercio, exactamente, ¿no? Entonces, porque como esta de aquí representa la diferencia, ¿no? Y entonces la diferencia es restar cualesquiera dos, ¿no? Solo aquí nada más nos dieron 3, entonces solo podemos restar este con este o este con este. Pero es más sencillo restar los que tienen doceavos, ¿están de acuerdo? Y entonces es 11 doceavos menos 7 doceavos. ¿Y eso cuánto es? 4 doceavos, ¿no? Lo pueden dejar así o lo pueden simplificar, ¿no? Si sacan mitad, como no querías para dejarlo en sextos, pues serían 2/6. Vuelves a sacar mitad y te queda un tercio, ¿ok? Entonces cualquiera de estos tres pueden usar, son exactamente el mismo valor, pero pues yo les recomiendo que siempre utilicen el más chiquito, pues para que las cuentas sean más sencillas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el un tercio. Y entonces sí quedó claro cómo sacar la diferencia y por qué A91 tendría esta fórmula para Sí. todos. Ok. Y hacemos cuentas. Bueno, A91, esto es un cuarto más 90 entre 3, pues son 30, ¿no? Y luego sumamos. Estos son 121 cuartos. ¿Sí? Bueno, si quieren que hagamos la cuenta, dejamos 4 abajo, entonces 4 entre 4, 1. Por 1, 1. Tiene más, pongo más. Aquí hay un 1. 4 entre 1, 4. Por 30, 120. 121 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Todos obtuvieron a 91 bien o no? Sí. Ok. Y ya con eso puedo sustituir, ¿no? Mi fórmula de la suma es n, que es 91 en este caso, por A1, que es un cuarto, más A91, que son 121 cuartos, entre 2, ¿no? Arriba sumo los cuartos, ¿no? 1 más 191, 122.
Y abajo me queda el 2. Ajá. ¿Puedo simplificar esa fracción? 122 entre 4. Sí, y quedaría como 61 medios. Exacto, ¿no? Solamente saco mitad. Mitad de 122, 61, mitad de 4 es 2. Entonces 61 medios. Arriba voy a tener esa multiplicación. Bueno, eso ya lo pueden meter a su calculadora, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la cuenta. Arriba les va a quedar 91 entre 1 por 61 entre 2 y entre 2, ¿no? Y entonces es 91 por 61, que son 5.551 entre 2 y todo entre 2. Y aquí aplican ley del sándwich, ¿no? Le ponen un 1 abajo, esto va arriba y esto va abajo, ¿sí? ¿Todos conocen la ley del sándwich? O simplificación de división de fracciones. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok. Y esto es 1387.75. Bueno, vamos a escribirlo más chiquito. Y entonces, pues nadie estaba bien. ¿En qué se equivocaron? En la diferencia, no te mal. Ok. Bueno, entonces, ¿queda claro para todos cómo se tiene que calcular? Sí, maestra. Yo me perdí un poco en la fórmula de A91. Ok. Acuérdate que A91 es igual a A1 más B por 91 menos 1. De eso sí, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Y te habían dado tu sucesión, ¿no? Un cuarto, 7 doceavos, 11 doceavos. Eso quiere decir que pues este es A1. Entonces, por eso pusimos el cuarto. Más D, que es, bueno, aquí los invertí, ¿no? Pero D, pues es el 1/3. Y luego 91 menos 1 es 90. Ajá, solamente volteé esos dos, pero pues da igual porque se están multiplicando. Entonces, solo sustituyes y bueno, haces todas esas cuentas y al final te va a dar el 121 cuartos. ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, esto es de sucesiones, ¿de acuerdo? Acuérdense que son sucesiones aritméticas. Ahora vamos a ver sucesiones geométricas. Una sucesión es geométrica cuando obtenemos los términos multiplicando por un número que en este caso se va a llamar razón. Ajá, y le ponemos R. Entonces, en las aritméticas lo que hacíamos era sumar, ¿no? Íbamos sumando, ya sea un positivo o negativo, y así obteníamos. Y en las geométricas vamos a ir multiplicando, ¿de acuerdo? Entonces, AN más 1, pues es el anterior por R. Ajá. El A1 y el R ustedes lo tienen que definir. Y a partir de ahí podemos marcar los demás. A1 pues es A1, A2 sería A1 por R, A3, A2 por R, A4, A3 por R, etc. ¿Hasta ahí eso sí queda claro? Sí. Ok. Eso quiere decir que así como en las geométricas, para encontrar la razón, pues teníamos que dividir, que diga que restar. Entonces en las geométricas tenemos que dividir el anterior, bueno, el término entre su anterior, ¿de acuerdo? Para encontrar cuál es esta razón. ¿Cómo? Pues de aquí, ¿no? De esto, si despejamos R, pues me queda AN más 1 entre AN, ¿no? Y ahí está, la fórmula de la razón. Después el término general, lo vamos a hacer exactamente igual que como con las aritméticas. A2 es A1 por R. Y el A3 es A2 por R. Pero ya habíamos dicho que A2 era esto. A1 por R por la R que ya teníamos. Y eso es A1 por R al cuadrado. ¿Sí? Ahora A4 es A3 por R. Pero A3 es esto de acá. A1 R cuadrada por la R que ya teníamos.
Entonces eso es A1 por R al cubo. Y así, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, igualito que en las aritméticas, es que estamos multiplicando, pero siempre por una R más. Entonces para sacar el segundo, pues multiplico por una R. Para sacar el siguiente, por 2 R's. Para el que sigue, 3 R's. Y así, ¿no? Bueno, por 3 R's quiere decir que vamos a multiplicar de esta manera, ¿no? R, 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 R. Y pues esas son potencias de R. ¿De acuerdo? Y por eso el término general es el primero por R a la n menos 1, ¿no? Porque es el número de R's que tengo que multiplicar para llegar hasta ese término. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Y cómo calculo la suma de los n primeros términos? Pues con esas dos fórmulas. Si tienen el término enésimo y el primero, pues así, con este de aquí. AN por R menos A1 por R menos 1. O si solamente les dieron el primero y la razón, pues también lo pueden hacer como A1 por R a la N menos 1 entre R menos 1. ¿De acuerdo? Esas dos fórmulas son iguales. Pueden utilizar cualquiera y da igual. Ahora, observaciones en cuanto a cómo van a ser este tipo de sucesiones. Va a ser decreciente si el primer término es positivo y R está entre 0 y 1. O si el primer término es negativo y R es positiva. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, díganme un A1 positivo y un R entre 0 y 1. A1 igual a ¿quién? 5. Y R, ¿Un medio? ok. Y eso quiere decir que tendríamos nuestra sucesión 5. Para sacar el que sigue habría que multiplicar 5 por la razón, ¿no? Entonces 5 por un medio, 5 medios. Y luego, para sacar el que sigue, otra vez multiplico por la razón. 5 cuartos, 5 octavos, etcétera, 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 ¿no? 5 medios, pues son 2.5. 5 cuartos son 1.25. 5 octavos, .625 y así. Cada vez va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, sí es decreciente, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a pasar si eligen un A1 negativo, por ejemplo, menos 1, y R igual a mayor que 1, pues 2, ¿no? Si hacen las cuentas, lo mismo, van a tener una sucesión decreciente, ¿de acuerdo? Ahora va a ser creciente si el primer término es positivo y R es mayor que 1, o si el primer término es negativo y R está entre 0 y 1. Va a ser constante cuando R es igual a 1, pues si no, porque cada vez estoy multiplicando por 1, entonces realmente no estoy cambiando nada. Y estas sí pueden ser alternadas. Van a ser alternadas cuando R es negativa. Si R es negativa, no importa el primer término como sea, va a ser una sucesión alternada, ¿sí? Por ejemplo, R igual a menos 1. Y mi primer término que sea 2. Y entonces es 2 menos 2 por menos 1, 2, menos 2 y así, ¿no? ¿Sí se ve que van a ser así los términos y que es alternada? O sea, el signo se va a alternar. Exacto, ¿no? 2 menos 2, 2 menos 2. ¿Por qué? Porque aquí mi razón es menos 1. Si yo hubiera puesto otra razón, pues bueno, me saldrían otros números. Por ejemplo, R igual a menos 2 y que A1 sea 3. Entonces el primer término es 3. Para sacar el siguiente, multiplico por menos 2. Eso es menos 6. Luego, menos 6 por menos 2, 12. Menos 12 por menos 2, 24. Y entonces así voy a tener positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así hasta el fin del mundo. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro eso? De que Sí. va a ser alternada. Y da igual cómo sea mi A1, ¿no? Si yo pongo R igual a menos 2 y A1 que sea menos 3, voy a tener exactamente lo mismo, pero con el orden de los signos al revés, porque el primero es menos 3, el que sigue 6, el que sigue menos 12, el que sigue 24, ¿sí? Entonces da igual. Si R es negativa, va a ser alternada, no importa desde dónde empiece. ¿De acuerdo?
¿Y ahora qué pasa si el primer término es 0? Si A1 es igual a 0, ¿cómo va a ser mi sucesión? No hay. No, sí hay, pero ¿cómo va a ser? Puede ser Constante. decreciente o creciente, ¿no? Ah, constante. Constante. ¿Constante de qué? ¿De qué número? 0. De 0. Dos, ¿no? Exacto, es constante, porque no importa la razón que yo dé, pues siempre va a ser constante, ¿no? O sea, va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? ¿Sí queda claro? Y lo mismo si la razón es 0, ¿no? Si R es igual a 0, bueno, no. Ahí sí no va a ser constante. ¿Por qué no va a ser constante? A ver, R0 y que A1 sea 2. Y entonces, ¿cómo se va a ver mi sucesión? ¿Cuál va a ser el primer término? Sería 2 por 0. No, el primer término aquí está. El primer término es 2. Y de Ajá, ahí ya exacto. sería 0, 0, 0. Exacto. Entonces es casi constante, pero no es constante, ¿de acuerdo? Si R es 0, no es constante. Pero si A1 es 0, ahí sí. Porque no importa la razón que me den, 0 por lo que sea, es 0. ¿De acuerdo? ¿Sí quedaron claro esas dos notas de ahí? Sí. Es casi constante. ¿Sale? Ahora vamos a ver 3 primeros ejemplos. Nos dice que calculemos los 3 términos siguientes de esas sucesiones de ahí. ¿Cuál es la razón de esta primera sucesión? 3. 3, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues nada más dividimos, ¿no? 3 entre 1 o 9 entre 3. ¿Y entonces qué seguiría después del 9? 27. Uh-huh. Y después seguiría 27 por 3, ¿no? Que son 81. Y 81 por 3, que son 243. Y etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente, ¿cuál es la razón? Un medio. Un medio, ¿no? Porque tengo que dividir ya sea 2 entre 4 o 1 entre 2. Y pues eso me da un medio. Eso quiere decir que después de 1, ¿qué término sigue? ¿Cómo Punto saco eso? 5 o un medio. Exacto, ¿no? Tengo que multiplicar este por un medio. Pues eso es un medio, ¿no? El siguiente término, ¿quién va a ser? Un octavo. No. Un cuarto. Un cuarto, ¿no? Es un medio, que es mi término, por mi razón, que es un medio. Y eso es un cuarto. El siguiente término, ¿quién va a ser? Un octavo. Un octavo. Y un octavo, ¿no? El anterior, por la razón, un octavo. Y etcétera, ¿no? Y en la última, ¿cuál es la razón? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Porque tengo que dividir 6 entre 3 o 12 entre menos 6. Entonces, para empezar, como es un de signo contrario, ya sabemos que es alternada y que la raíz es negativa. Que diga que la razón es negativa. Y luego hacemos la división, 6 entre 3, 2, ¿no? Y eso quiere decir que el término que sigue, ¿cuál es? Menos 24. Menos 24. Uh-huh. ¿Y el que sigue? 48. 48. ¿Y el que sigue? Menos 96. Uh-huh. Y así, ¿no?
Y entonces, según los criterios que teníamos aquí arriba, la primera, que es, nos fijamos, ¿no? El primer término es positivo y la razón es más grande que 1. Y entonces caigo en este caso, ¿no? Primer término positivo, razón mayor que 1, creciente. Y en efecto, pues es creciente, ¿no? 1, 3, 9, 27, 81, 2, 47. Pues sí es creciente. La siguiente, mi primer término es positivo y mi razón está entre 0 y 1. Entonces estoy aquí. Primero positivo, razón entre 0 y 1. Eso dice que va a ser decreciente y me fijo en mi sucesión y sí, ¿no? 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, va disminuyendo cada vez. Y en el último, como mi razón es negativa, pues ya sé que no importa mi primer término. Va a ser alternado. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Primer ejemplo. El séptimo término de la geométrica es 5. No, hay que encontrar el séptimo término de la geométrica cuyo primer término es 5 y tiene razón menos 2. A1, 5, razón menos 2. Y nos piden encontrar A7. Nada más de ver esa información, ¿qué me pueden decir de la sucesión? ¿Cómo es? Alterna. Alternada, ¿no? Porque la razón es negativa. Entonces, nada más así de ver eso, yo ya sé que va a ser alternada. Y ahora, ¿cómo voy a calcular A7? ¿Con qué fórmula? Término general. Exacto, ¿no? Y en este caso, la de término general es AN igual a A1 por R a la N menos 1. ¿Sí se acuerdan? Bueno, se las tienen que aprender, ¿no? Pero ahí está. Y entonces, si lo pasamos a términos de A7, que es el que yo quiero encontrar, A7 es igual a A1 por R a la 7 menos 1. Es decir, A1 vale 5, razón vale menos 2, 7 menos 1, 6, ¿no? Y si hacen cuentas, eso les va a dar 320. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, tenemos que encontrar la suma de los 5 primeros términos de la sucesión, que el primero es 4 y tiene razón menos 3. Primer término 4, razón menos 3, y nos pide la suma de los 5 primeros elementos. ¿Esta sucesión cómo es? Alternada. Alternada, porque la razón es negativa. Y entonces, a ver, digan, ¿el primer término cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y entonces, el quinto término, ¿qué signo va a tener? Positivo. Exacto, ¿no? Porque se van alternando. Entonces va a ser negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sale? Y de hecho, pues todos los impares pues van a tener término positivo. Y todos los pares van a tener término negativo. ¿Sí se ve eso? Ok. Ahora, la fórmula de la suma. S de n para las geométricas, acuérdense que la tenemos en términos del primer término y del término n de esta manera. AN por R a 1, que diga R menos 1. O también tenemos la otra opción, que es A1 por R a la N menos 1 entre R menos 1. ¿Cuál de las dos nos conviene usar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Por qué? Porque conocemos todos los datos. Exacto, ¿no? Porque tenemos el primero y tenemos la razón. La de arriba necesitaríamos calcular el término AN y pues ¿para qué? ¿No? Nada más son las cuentas. Pasándolo a términos de S5, nos dice que va a ser igual a A1 por R a la 5 menos 1
R menos 1. Y entonces vamos a sustituir. A1 es 4, la razón es menos 3, a la 5 menos 1, menos 3, menos 1. Lo meten a la calculadora, acuérdense de los paréntesis. Y eso les va a dar 244. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo. Nos pide encontrar la suma de los 6 primeros términos de esta sucesión geométrica. ¿De acuerdo? Acuérdense que Sn es igual a A1 R a la n menos 1 por R menos 1. ¿De acuerdo? Entonces tienen 5 minutos. ¿Sale? Para calcular esa suma de ahí.
¿Ya quedó? Creo que ya. ¿Cuánto te dio? 0.49. ¿Alguien le dio otra cosa? ¿No? 63 cuartos. 63 cuartos. Ok. ¿Alguien le dio otra cosa? 1.99. 1.99. Ok. Vamos a checar entonces el procedimiento, ¿sale? Lo único que había que hacer en este caso es sustituir, ¿no? Porque ya tenemos todos los datos. Ah, bueno, no es cierto. ¿Quién es A1? Ese sí lo tenemos. 1/4. Ujú. Y luego la razón, ¿cómo la van a sacar? 1/2. Dividiendo. Ah, ¿no? Entonces ya sea que dividan esta entre este o esta entre este, da igual, ¿no? 1/8 entre 1/4. Y ya sea que le hagan por ley del sándwich o como en la primaria, ¿no? Acuérdense que es así, cruzado, ¿no? Arriba queda el 4, abajo queda el 8 y eso es un medio. ¿Sí? ¿Todos calcularon bien la razón? Sí, Sí. medio. Que diga la razón. Sí. Sí. Muy bien. Y ahora sí ya sustituimos, ¿no? S de 6 es igual a A1, R a la 6 menos 1 entre R menos 1, ¿no? A1 dijimos que era 1/4 por R, que es 1/2 a la 6 menos 1, 1/2 menos 1, ¿no? Y pues podemos hacer las cuentas, pero si lo meten en la calculadora, eso les va a dar 63 entre 128. ¿Quieren que hagamos las cuentas o me creen que si lo meten en la calculadora queda eso? Todo bien. Si las quieren ver, En lo la buscan. calculadora es. Ok. Y entonces eso, pues es 0.49. ¿Sí? Sí. ¿En qué se equivocaron? ¿Qué les falló? Ah, bueno, yo había dividido en la razón, me equivoqué. Había dividido 1/4 entre 1/8. Ah, ok. Sí, acuérdense que es siempre entre la anterior, ¿sale? Sí. Bueno, entonces, ¿quedaron dudas de sus sesiones? No. Muy bien. Entonces, ahora sí, tema de aplicación, pues es interés simple. El interés es la cuota que se paga, ¿no? Por un dinero que ya sea que pedimos prestado o que invertimos, ¿no? Y la cantidad de dinero inicial, ya sea que se presta o que se invierte, es el capital. Ujú. En general, pues el interés se paga en proporción al capital y al tiempo, ¿no? Que del tiempo del préstamo, el tiempo de la inversión. La tasa de interés, pues es la tasa, ¿no? A la cual se acumula y esta se expresa en porcentaje del capital por periodo, ¿no? 18% por año, 1.5% por mes, o también podemos decir 1.5% mensual, anual, semestral, etcétera, ¿no? Y definición. El interés simple es el interés que se va a pagar solo sobre la cantidad del capital. Ajá. O sea, yo voy a calcular mi interés solamente sobre el capital inicial, ¿de acuerdo? Y en general se asocia a préstamos e inversiones que se hacen a corto plazo. Ujú. ¿Cuál es la fórmula? I igual a P por I por N. I es el interés, P es el capital o también le llamamos el valor presente, o sea, es el inicial, y es la tasa de interés por periodo y la tenemos que poner en decimal porque pues la tasa está dada en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, si la tasa fuera 15%, eso quiere decir que ¿cómo la voy a poner? Para hacer mis cuentas no voy a poner 15%, ¿qué voy a poner? .15. 0.15 exactamente, ¿no? Entonces la convierto a decimal. Acuérdense que solo se recorre el punto 2 lugares, ¿no? ¿Alguna duda de eso, de cómo convertir el porcentaje a decimal? No. Ok.
Y N es el número de periodos del préstamo. Lo que se tienen que fijar es que tanto I como el tiempo tienen que ser consistentes, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde no. Pero, ¿qué quiere decir que sean consistentes? Que I diga tanto por ciento de interés, digamos, mensual, y entonces el tiempo tiene que estar dado en meses. Si el interés es semestral, pues el tiempo tiene que estar dado en semestres y así, etcétera, ¿de acuerdo? Tienen que ser consistentes. Ahora, el valor futuro también se llama monto. Y ese pues es el valor que va a tener en el futuro el capital inicial, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo calculamos? Pues es el capital inicial más el interés, ¿no? Porque el interés pues es lo que se acumuló, ¿no? Y el capital inicial es lo que ya teníamos. Entonces por eso se va a ser el valor futuro. ¿Sí queda claro? Hasta ahí las fórmulas. Sí. Y ahora otras fórmulas. O les puse otras fórmulas, pero realmente lo que son despejes. Ajá. En esta despejé el valor presente de aquí, ¿no? En la que sigue despejé la tasa de acá. Aquí también despejé el tiempo de la primera fórmula y aquí solamente despejé el interés de la segunda fórmula. Ajá. Entonces, realmente lo que son despejes, pero bueno, ya se las puse ahí. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el primer ejemplo. Dice que van a invertir 8,000 pesos por 2 años. El interés es anual del 9%. Y nos preguntan cuánto interés se recibirá al final de los 2 años. ¿Qué datos nos dan? 8,000, ¿qué es? ¿Qué representa 8,000? Capital. El capital. Exacto, ¿no? Valor presente. Capital inicial. Entonces, P es 8,000. Después, ¿qué son los 2 años? El periodo, ¿no? El periodo. Ajá. El tiempo. 2 años. La tasa de interés es 9% anual. Y nos fijamos, ¿las unidades corresponden? No. Sí, Sí corresponden. entre Sí, ¿no? ellas sí. Tenemos años, ¿no? Anual y años. Entonces sí corresponden. O sea, si dijera 9% mensual y 2 años, entonces no. Pero sí tenemos años y años. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro que sí corresponden? Sí. Sí. Ok. Y entonces, como sí corresponden, pues convierto así nada más, como si nada, ¿no? 9% a decimal, ¿cuánto es? 0.9. 0.09. 0,9. Ese es un error súper común que siempre cometen. Acuérdense que el punto se recorre 2 veces. Aquí está mi punto, 1, 2. Como me queda un espacio vacío, lo lleno con un 0. Ajá. Entonces, punto 09, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar. O sea, si pongan una nota enorme, que lo conviertan bien, son 2 veces, ¿de acuerdo? Porque en todos los semestres me pasa que se equivocan en eso, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que me pide calcular? El interés. El interés final. Exacto. El interés. ¿Y bueno, cuál es la fórmula de interés? ¿Cuál es la fórmula? A igual a P más I. No, P Ay, por no. I por N. interés por número de periodos. exacto. Es esta de aquí. Ajá, porque la de abajo estamos hablando de valor futuro. Pero pues yo no me estoy metiendo aquí, en este problema no me estoy metiendo con valor futuro. Lo único que quiero saber es cuánto interés voy a obtener después de esos 2 años. No, yo invierto 8,000 pesos y entonces cuánto interés me va a generar. Y eso es P por I por N. Valor presente por tasa por tiempo. Si sustituimos esos datos, P vale 8,000 y 0.09 y N son 2, ¿de acuerdo? Y ya, meten eso a la calculadora y eso les va a dar 1,440. Y entonces, por lo tanto,
se recibirán 1,440 pesos de intereses, ¿sí? Eso es lo que me va a generar mi inversión después de 2 años. 1,440, ¿sí? ¿Queda claro? Ok. Sí. Ahora, se piden prestados 4,000 pesos por 39 semanas a una tasa del 15% anual. Y me pregunta cuál va a ser el interés cuando usted termine en esas 39 semanas. 4,000, ¿qué representa? Capital. 39 semanas. El periodo, el tiempo. La tasa, ¿cuánto es? 15%. 0.15. 15% anual. Ahorita vemos. Primero nos fijamos en las unidades. ¿Coincide semanas y años? No. No. No, ahí No. no coincide. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir. Lo más sencillo es convertir el tiempo. Tengo que pasarlo de semanas a años, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Acuérdense que vamos a tomar en cuenta que el año tiene 52 semanas, ¿no? Y entonces voy a hacer una regla de 3. 52 semanas corresponden a un año. Eso quiere decir que 39 semanas corresponde a X, ¿no? Y hago mi regla de 3. 39 por 1 entre 52. ¿Todos se acuerdan de eso, de la regla de 3? Ok. Y 39 entre 52 es 0.75. Eso quiere decir que 39 semanas corresponde a 0.75 años. Y ahora si tenemos años y años, ya corresponde, hago la conversión. ¿Cuánto es 15% en decimal? 0.15. Y ahora sí, ya puedo calcular el interés. Pero sí quedó claro cómo se hizo esa conversión. Sí. Y lo mismo si van a convertir de cualquier unidad a cualquier otra, ¿no? O sea, hacen nada más la regla de 3. Por ejemplo, si fueran a convertir 7 semestres, bueno, es que estas son semanas. Si fueran a convertir 7 semestres a años, pues igual, ¿no? Su regla de 3. Nada más que ahí, ¿cuántos semestres corresponden a un año? 2. ¿No? Ajá, exactamente. Entonces pondrían 2 semestres, es un año, y entonces 7 semestres, pues es a X, y etcétera, ¿no? Solamente tienen que fijarse cuál es la correspondencia entre esas unidades. Regresando a este problema, mi interés va a ser igual a ¿qué? P por I por Tal N. por P por I por N, ¿no? Entonces, 4,000 por 0.75 por 0.15. Y eso es 450. Entonces, por lo tanto, el interés será 450 pesos. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si ustedes fueron los que pidieron prestados esos 4,000 pesos, quiere decir que 450 es solo lo que van a pagar de interés, ¿de acuerdo? O sea, no es en total lo que van a pagar, pero de puro interés van a pagar 450 pesos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy Sí, bien. maestra. Ahora, es un préstamo de $2,000 por año y medio. La tasa de interés es simple del 12% anual y nos pregunta el valor futuro del préstamo al final del año y medio. Es decir, el valor futuro es cuánto voy a pagar en total, no solamente interés. O sea, yo quiero saber cuánto en total yo voy a pagar, ¿no? Cuando yo liquide mi crédito, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuál es la fórmula de valor futuro? Capital más interés. Exacto, ¿no? Entonces, lo que yo pedí más, pues el interés que se me acumuló, ¿no? ¿Ok? ¿El capital lo tengo? Sí.
Sí. ¿Y el interés? También. Si lo tengo, ¿cuánto es el interés? No, no Sí. tenemos. Ah, no, no. No tenemos. No te lo dan, ¿no? Entonces tenemos que calcular primero el interés y ya después sumárselo al capital para ver cuánto voy a pagar al final de mi crédito. ¿De acuerdo? Bueno, de mi préstamo. Y entonces veo los datos. 2,000, ¿qué representa? Mi capital. Ujú. 2,000. ¿Y cuánto va a ser? El 12%. 12% anual. N, ¿cuánto es? Año y medio. 1.5. Exacto, ¿no? Año y medio es 1.5 años. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y entonces coinciden mis unidades de tiempo y de tasa? Sí. Sí. Sí, entonces no hay que hacer conversión. 12% equivale a 0.12. Ujú. Y entonces calculan el interés y calculan el valor futuro. ¿Sale? Tienen 2 minutos. ¿Ya terminaron? Ya. Ya. ¿Cuánto les dio? Bueno, ya en total. El valor 2.360. 1.360. Exacto. 2,360. ¿Para todos queda claro o alguien quiere ver el procedimiento? Todo bien. ¿Sí? ¿Para todos? Sí. Sí. Yo sí quisiera ver el procedimiento, por favor. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el interés, ¿no? Acuérdate que interés es P por I por N. P son 2,000 y 0.12, N 1.5, ¿no? Son los datos que ya habíamos sacado. Esto de aquí lo haces las cuentas y te va a dar 360. Y eso solamente te está dando el interés, ¿no? ¿Cuánto de intereses se te van a juntar después de ese año y medio? Pero tú lo que quieres saber es el valor futuro, o sea, ¿cuánto vas a pagar en total? ¿Sí? ¿Y cuánto vas a pagar en total? Pues es lo que habías pedido prestado, que son los 2,000, que es el capital, más los intereses que se te acumularon. Y eso es 2,360. Y por eso significa que el valor futuro del préstamo, después de ese año y medio, pues son 2,360 dólares, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien. Siguiente problema. Un inversionista que quiere tener 20,000 pesos en 9 meses. Eso es a lo que, dólares, que diga, 20,000 dólares. Eso es a lo que quiere llegar. La mejor tasa de interés disponible es 6.05 anual. Y entonces se pregunta cuánto
tiene que invertir para llegar a esa meta. ¿Mm? Los 20,000, ¿qué representan? El valor. El valor futuro, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? 9 meses. 9 meses. La tasa, 6.05 anual. Ujú. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? El capital. Exacto, el valor presente o el capital, ¿no? Esto es lo que yo necesito. Ahora, primero me fijo en las unidades. ¿Coinciden? No. No, No. Entonces tengo que hacer una conversión, ¿no? ¿De meses a qué? años. Años. A años, ¿no? 12 meses es a un año, lo que significa que 9 meses es a X. 9 por 1 entre 12 y eso es 0.75. Y entonces esto es igual a 0.75 años. Y ya coinciden las unidades. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Ahora, yo tengo el Pero valor entonces, futuro, ¿no? Y yo sé que el valor futuro es igual al presente más los intereses. ¿Sí o no? ujú. Pero a mí no me dan intereses, ¿no? O sea, yo este sí lo tengo, este es lo que quiero calcular y este no lo tengo. Pero yo sé que los intereses es P por I por N. Entonces sustituyo. A es igual a P más los intereses, que es P por I por N. A sí lo tengo. P es mi incógnita. Este es mi incógnita. Y si lo tengo, N sí lo tengo. Y entonces eso significa que ya puedo yo resolver, ¿no? Porque ¿cuántas incógnitas tengo ahí en esta última ecuación? Una. Una, ¿no? Nada más. No, una. Bueno, es la misma, es P, o sea, aparece 2 veces, pero es la misma incógnita, es el valor presente. Y es justamente lo que yo quiero encontrar. Ujú. Para que se vea más sencillo, lo que vamos a hacer es sacar factor común. P, si le quito a este P, pues me queda 1. Más, si le quito a esto P, me queda I por N. ¿Eso sí queda claro? Ese factor común que saqué. Ujú. Y ahora sí despejo P, que es lo que yo necesito. Como esto está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. A entre 1 más I por N. ¿De acuerdo? Y esa es otra fórmula. No se las puse ahí arriba para que la dedujéramos, pero esta es otra fórmula. El valor presente en términos del valor futuro y de la tasa y del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces la anotan ahí en su, para que se la aprendan. Y pues ya lo único que hay que hacer es sustituir, ¿no? Esto es igual a 20,000 entre 1 más I. ¿Cuánto es mi tasa? En decimal, obviamente. 0.0605. Exactamente, ¿no? Recorro 2 veces. Y luego N, 0.75. Hacen cuentas y esto es 19,131.89. Y eso significa que por lo tanto tiene que invertir 19,131.89 dólares para lograr. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Para todos? Sí. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí no tienen ninguna duda de nada, de lo que se vio hoy o de la tarea o de otra cosa. No. No, maestra. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿sale? Sí, profesora, hasta luego. Gracias. Sí, profesora, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias, profesor.